Estamos de vuelta con noticias en 180 minutos. Sí, 7:45 minutos de la mañana. Esto es Noticias 180 minutos. Nosotros continuamos. Tenemos más entrevistas que ofrecerles a esta hora. Álvaro. Sí, está con nosotros Alejo Campos. Él es especialista en temas de criminología y nos gustaría, vamos a ver si ya tenemos, aquí está, perfecto, excelente. Alejo, un poco el país se ha visto convulsionado con todo este tema de la operación Jericó, que ha dejado al descubierto una vez más cómo opera el crimen organizado en nuestro país en materia de lavado de dinero, narcotráfico. ¿Cómo está Panamá en este momento en cuanto a este tema, para ilustrarnos un poco? Bienvenido, Alejo. ¿Qué tal, Álvaro? Y a toda la audiencia, buenos días. Bueno, creo que es algo que nosotros desde Crime Stopper hemos estado anunciando o hemos estado mencionando en los últimos 2 o 3 años. Este cambio en la modalidad del crimen organizado de alguna forma, que no solo tiene que ver con Panamá, sino que tiene que ver con una realidad mundial, una realidad global, que obviamente se va dividiendo por subregiones, y en este caso en la subregión, por llamarle así, de América Latina, Panamá juega un rol sumamente importante, siempre lo ha jugado, por un tema geopolítico, por un tema de ubicación estratégica entre los dos continentes, uniendo a los dos océanos, todo lo que siempre hablamos del hub para el comercio internacional, pero también es un hub financiero, que todavía sigue siendo un hub financiero bastante fuerte a nivel internacional. Entonces, todo eso, digamos, son herramientas que, si bien están hechas, creadas para una globalización productiva para todos los países, es usado por el crimen organizado para algo que nosotros denominamos la globalización desviada, que es de qué forma el crimen organizado transnacional global usa los beneficios de la globalización como para poder generar grandes cantidades de dinero a partir de todas las actividades criminales que realizan. Y aquí recordar que ya hoy en día hablamos de nuevos conceptos, hablamos de un ecosistema criminal que es global, hablamos de la convergencia criminal, que es un poco lo que estamos viendo en algunas de estas investigaciones que están saliendo a la luz en Panamá, que no solo tiene que ver con un hecho aislado criminal, sino que es, digamos, una cadena logística criminal que se pone a disposición de un hecho puntual. Y hoy en día ya no tiene que ver tanto si es cocaína, si es contrabando, si son personas, digamos que es un esquema criminal que, una vez que está montado, está fortalecido, está institucionalizado de alguna forma, que está funcionando muy bien, uno le puede ir poniendo a ese esquema criminal cualquier producto que con un menor riesgo genere grandes ganancias criminales. Y para ese menor riesgo, además, interviene otro factor, que es el tema de la cleptocracia, que también lo hemos conversado durante estos últimos 3 años, por lo menos. Entonces, hay algunos conceptos que es importante manejarlos, que son nuevos, y que, repito, tiene que ver con ecosistemas criminales globales, tiene que ver con la convergencia criminal, en donde ya todos los grupos están trabajando juntos, están trabajando de la mano, y prácticamente ya no son más uno empleado de otro, sino que cada uno es independiente y ha montado su propia estructura porque ha aprendido cómo hacerlo. Y al mismo tiempo el tema de la cleptocracia. Todos estos conceptos son importantes manejarlos, y sobre todo, Álvaro, porque lamentablemente todavía en América Latina no contamos con legislaciones que sean efectivas para el tema de la investigación hacia temas de cleptocracia, hacia temas de convergencia criminal. O sea, todavía en cleptocracia se sigue investigando solo la parte de corrupción, que es un hecho aislado, que puede tener relaciones con otros sectores, con otros activos, digamos, actores públicos y privados, porque no hay que abandonar el tema del concepto de la corrupción privada también como un elemento que facilita a la corrupción, pero todavía seguimos investigando corrupción porque no estamos hablando de cleptocracia. Y todavía nuestras legislaciones en América Latina siguen investigando en forma aislada contrabando por un lado, narcotráfico por otro, blanqueo por otro, crimen organizado por otro lado, y no estamos entendiendo este fenómeno que están trabajando todos juntos, y por lo tanto no tenemos una legislación que permita a veces avanzar en una investigación entendiendo todo un ecosistema criminal y no delitos aislados. Entonces, eso de alguna forma lo que se está viendo, no solo en Panamá, sino también en otros países donde afortunadamente están apareciendo casos
que además de que es importante que aparezcan estos casos, están de alguna forma fortaleciendo o están poniendo evidencia a muchos de estos fenómenos que se vienen conversando en los últimos 3 y hasta 5 años. Alejo, ¿y el tema de políticos metidos en el crimen o en el delito, o sería delincuentes metidos a la política? ¿Cómo es esto? Es que creo que ya no tenemos que diferenciar, digamos, si es un delincuente metido en política o es un político metido en delincuencia. Es la convergencia criminal, es trabajar... Ambos son delincuentes, ¿no? Es trabajar en una asociación criminal, son socios. Antes, digamos, de alguna forma uno contrataba, por decirlo así, en términos muy prácticos, contrataba al otro o le daba cierto dinero al otro para facilitar una actividad criminal. Hoy en día ya no, están asociados. Y eso es lo que ha hecho cuando uno cuando uno es socio de un negocio, y pensémoslo en términos legales, cuando uno es socio de un negocio es diferente a ser empleado de ese negocio. Porque obviamente como socio uno ya tiene otras proyecciones, otras responsabilidades, otras acciones que hacer para que ese negocio funcione. Y cuando se empiezan a asociar todos los actores públicos y privados, en esto que, repito, es la convergencia criminal, entonces lo que hace es fortalecer este sistema. Entonces ya no hay que diferenciar tanto el político o del criminal como tal. Todos forman parte de un mismo ecosistema criminal que se necesita mutuamente, porque son socios estratégicos mutuamente, y por lo tanto hacen andar un negocio que es criminal. Y en el entendido también, Álvaro y Mariela, que hoy en día, digamos, el crimen organizado ya trabaja con un portafolio, que nosotros siempre decimos un portafolio de bienes y de servicios criminales, cuyo objetivo es generar altas ganancias que luego necesitan un esquema de blanqueo de capitales. En ese portafolio de bienes y servicios criminales, ahí pueden entrar y salir todo el tiempo estos productos o estos servicios criminales. Eso es muy dinámico, eso es muy activo. ¿De qué depende muchas veces qué producto entra o qué servicio sale? Por un lado, la demanda internacional de estos productos o de estos servicios. Hablamos de productos como cocaína o cantidad de otras drogas que hay, no solo la cocaína. Hablamos de contrabando, productos de contrabando que siempre lo hemos mencionado acá, cigarrillos, bebidas alcohólicas, medicina, indumentaria, el listado es enorme. Hablamos de servicios como sicariato, blanqueo, servicios legales, servicios contables. Es todo un ecosistema criminal sumamente grande. Y lo interesante acá es que a veces, sin darnos cuenta, o tal vez de alguna forma pensando en eso, nuestros gobiernos terminan aprobando legislaciones que lo que hacen es favorecer que ciertos productos o servicios entren a este esquema durante un tiempo, generen dinero y luego salgan de este esquema ya cuando esa legislación se logra modificar. Se abren como ventanas de oportunidades criminales que muchas veces están fortalecidas por las propias legislaciones. Mariela, ¿tiene una pregunta? Hacer una pregunta, perdón. Sí, adelante. Lisbeca. Te hago una pregunta, Alejo, buenos días. Dos cosas quisiera saber. La primera, tú que Crime Stopper está en toda América Latina, en todas partes, si es la sensación que tenemos los panameños de que Panamá ya está al borde de ser un narcoestado, somos los que peor estamos, tenemos los narcotraficantes metidos en nuestra política, en nuestro gobierno, en nuestras instituciones. Si ustedes tienen alguna medición por país para tener una idea, dice que, bueno, pues tener el consuelo del tuerto en el mundo del ciego, o realmente es alarmante lo que nos está pasando a los panameños. Mira, María, te voy a responder de esta forma. Tal como decís, me toca caminar por varios países de la región, América Latina y Caribe, pero también África, Europa, los Estados Unidos incluso. Y esta es una pregunta recurrente en todos los periodistas. Creo que la sociedad piensa que en su país es lo peor que está sucediendo en este momento en materia de crimen organizado, porque claro, uno vive más desde la frontera hacia adentro porque es lo que más le afecta en el día a día como ciudadano de ese país. Pero la verdad que está sucediendo esto a lo largo y ancho de todo el mundo, porque vuelvo a decir esto, ¿no? Estamos frente a un ecosistema criminal que es global. Como pequeñas cosas, acciones criminales que suceden en un pequeño pueblo en América del Sur, en manos de un grupo criminal de ahí, luego uno lo ve que tiene repercusiones en un mercado
europeo, en un país europeo, en materia de trata de personas, en materia de tráfico de migrantes, en materia de contrabando, en materia de tráfico de drogas y hasta tráfico de armas. Entonces, es todo un sistema global que está funcionando a nivel del crimen organizado, y por eso que es mucho más difícil el combate y la prevención, porque además tenemos que trabajar muy en equipo entre todos los países. El tema de la cooperación jurídica internacional tiene que funcionar realmente en tiempo rápido, en tiempo real, porque si no, digamos, hay gente infiltrada en todo esto, y cuando se empiezan a hacer esas preguntas de país a país, entonces aparece que se generan como alertas a este otro grupo que está en este otro país, y cuando la información llega, que puede tardar a veces hasta un año de un país a otro para que llegue formalmente y una fiscalía la pueda judicializar dentro del marco normativo, porque si no después el proceso se cae en manos de un muy buen abogado de estos criminales que encuentran estos defectos en los procesos de investigación para que caigan todos los casos. Entonces es algo que tiene que mejorarse mucho. Entonces, si no, el tema de la cooperación jurídica internacional. Entonces, si no trabajamos, es complicado. Una sola cosita que en Panamá estamos sufriendo, y es que ahora los abogados son delincuentes con título, pero tal, o sea, condenados con condena, delincuentes con título de abogado, ¿vale? O sea, y los tenemos infiltrados en puestos de la Asamblea, además frontalmente, y en puestos del Estado frontalmente. Te gradúas en la cárcel o afuera de la cárcel de abogado y sales, y esa gente con ese título está insertado, y además tienen la clientela que tienen. O sea, es una burla, es sacarle la lengua. No sé por qué el sistema no se ha podido depurar en ese sentido, pero bueno, parece que es que la carrera que más les gusta después que van a la cárcel es ser abogado en este país. Sí, y a eso me refiero, Mariela, cuando hablamos de este portafolio de servicios y productos y bienes criminales. Los servicios que facilitan al accionar criminal son fundamentales, y tiene que ver a veces con la contratación de los mejores abogados, contadores, escribanos, economistas, medioambientalistas. Hay una gama enorme de profesiones hoy en día. Como el crimen organizado está tan permeado en toda la actividad del mundo, digamos, uno necesita, pensando como criminal, uno necesita tener expertos, hoy en día los mejores, en cada una de estas ramas, porque uno no sabe dónde puede haber un negocio criminal, obviamente. Fíjate todos los temas de medio ambiente, la minería ilegal, el tema de la tala de árboles, las especies en extinción, que es un mercado del cual no se habla, pero genera y reporta millones de dólares anualmente al crimen organizado. Y si uno no tiene un especialista en eso, que le diga, mira, estas son las especies en extinción, y en tales mercados se puede comercializar de esta forma, y además para movilizar una especie de este tipo, entonces uno necesita determinadas condiciones, porque a veces no simplemente es subir un animal en un contenedor en África y que termine acá en América Latina o viceversa. Uno necesita ciertas condiciones para cuidar ese producto que después lo voy a vender por grandes sumas de dinero del otro lado del océano. Uno necesita especialistas que le digan cómo hacer eso. Entonces realmente hay toda un concierto criminal que está funcionando de bienes y de servicios, y esto es un poco lo que estamos viendo. Y cuando uno empieza a abrir, son enormes madejas que se empiezan a desentrampar. Pregunta por acá el licenciado César Ruilova. Gracias. Buenos días, Alejo. Bueno, una observación. Noto en tu mensaje la palabra globalización, ¿no? Un crimen global. Y entiendo que cuando uno reflexiona sobre la globalización, normalmente pues hay mucha doctrina en materia del asunto económico, de la globalización económica, de lo que significa la globalización desde la política. Pero cuando uno examina el asunto de los delitos, del crimen, quizás no se ha reflexionado mucho sobre esta globalización en el aspecto, en el orden criminal. Es decir, unas estructuras criminales que tienen ese poder, ¿no? En función del ecosistema que tú planteas, y las soluciones históricas que están y tradicionales que están generando los estados. Es decir, soluciones localistas. No puedes combatir
un asunto de crimen organizado, globalizado, con respuestas tradicionales, con respuestas localistas, ¿no? Y eso impone entonces el reajuste en la legislación, el reajuste en el rol y en el desarrollo de los actores y operadores en materia de justicia. Una concepción de nuevos fiscales, de tecnología, de jueces que comprendan también todo este tipo de aristas. Me parece que coincido perfectamente allí. En lo que sí no voy a estar de acuerdo es que exista una posibilidad de pensar de que los abogados, somos parte de todo esto y cuidado, ¿no? Cuidado porque sí hay de todo, hay de todo en el ecosistema y no puedo meter la mano por gente que haya estado involucrada o condenada en el crimen organizado. Pero lo que sí puedo decir es que hay abogados penalistas que están diariamente defendiendo a sus clientes dentro del sistema, dentro de lo que le ofrece el sistema para este tipo de circunstancias. Y yo parto de la idea de que estos abogados deben actuar dentro del marco de la ética. ¿Por qué? Porque la regla del mismo Código Procesal les exige esa lealtad y esa buena fe. En el ejercicio diario, hoy, mañana, ayer, hay audiencias de todo tipo y ahí cada persona tendrá que utilizar sus defensores, así como van y existen acusadores, también en la regla debe tener la gente sus defensas, para que el sistema genere entonces una respuesta dentro del plano de la legalidad. Porque no podemos permitir un Estado policíaco o policivo. Eso no es un Estado de derecho. Así que lo pongo ahí en el plano de que sí, hay de todo y he criticado y sigo criticando a las personas y a los colegas que no están dentro del marco ético y mucho menos podía defender a un abogado que tiene su licencia y ha sido condenado a diario. Entiendo, hay personas que han sido inhabilitadas, no solamente en el ejercicio del derecho penal, sino en el ejercicio de otros tipos de derechos. Y por supuesto que estas personas no nos representan en el ejercicio profesional. El tema es tan complejo, tan diverso, y creo que tenemos una contradicción en tratar de presentar respuestas locales a un asunto globalizado en materia del crimen. Sí, César, estoy totalmente de acuerdo con esta perspectiva que planteas. Así es. Por un lado, estamos siendo muy localistas, demasiado localistas, además con leyes que tienen 15 y 20 años, códigos penales, que en algunos casos no se habían reformado en algunos países de la región desde hacía 30 o 40 años. Entonces imagínense cómo estamos queriendo combatir un crimen organizado que, como dice César, es sumamente tecnológico, no hay tecnología y tampoco las leyes acompañan, porque al final, todo el sistema legal tiene que trabajar dentro del marco normativo, pero no hay leyes que permitan a veces acompañar esa voluntad, por más que muchas veces se quiera, trabajar dentro de eso, pero no hay una ley que pueda acompañar una investigación de este tipo. Y obviamente no estamos criminalizando al sector o a todos los abogados o a todos los contadores o a todos los economistas. Lo que estamos diciendo es simplemente que dentro de ellos, como en toda profesión, hay gente que va por el camino correcto, por decirlo así, el legal, y gente que sabe mucho del camino legal como para poder hacer bien un camino ilegal y que no lo descubran tan rápido. Aquí yo creo que el problema no es que un abogado pueda defender a un narcotraficante, porque el narcotraficante también tiene derecho a ser defendido. Simplemente lo que estamos hablando es de qué forma ejerce esa defensa, ¿no? Lo hace dentro de la ley, lo hace dentro de un marco ético que tiene que ver con esa profesión como con cualquier otra profesión, y ahí es cuando se empiezan a hacer estas divisiones, de quiénes están involucrados en los procesos criminales, quiénes facilitan con sus conocimientos los procesos criminales y quiénes no. El licenciado, ¿cómo está? Me quedo con varias de las cosas que usted mencionó. Sin embargo, Panamá es un mercado próspero para estas actividades delictivas, para el crimen organizado. ¿Tenemos esa conclusión entonces por la ubicación en la que nos encontramos? Yo no diría que es un mercado como tal. Aquí los mercados, esto es oferta y demanda, y uno va a mandar sus productos y va a ofrecer sus servicios a quienes paguen más. Hoy en día, y yéndonos a cocaína, que a veces trato de no hablar tanto de cocaína porque parece que siempre toda investigación y todo tema criminal
tiene como el sello de cocaína cuando hay una lista enorme de otros productos y delitos, pero hablando en términos de cocaína, no es que sea un mercado, es simplemente dentro de esta cadena logística, Panamá es uno de esos eslabones en donde se facilita el tránsito para otros mercados, en donde realmente se gana muchísimo más por un kilo de cocaína que lo que se pudiera ganar acá en Panamá. Entonces, obviamente, yo voy a llevar ese producto hacia un mercado europeo, que es hoy en día un mercado asiático, que es donde más ganancias me está dando, y eso me está obligando de alguna forma que en toda esta cadena logística, en cada uno de esos eslabones, yo voy a poner a alguien de mi confianza o de mi estructura ahí en esos países, en cada uno de esos eslabones. Y todo este ecosistema criminal que está involucrado en que ese kilo de cocaína pase por todos estos eslabones y llegue al mercado final, también va a ser lo mismo. Entonces eso hace que en muchos de nuestros países encontremos estructuras criminales pequeñas de diferentes nacionalidades, que al final, yo digo, el crimen organizado ha entendido muy bien el concepto del blockchain, ¿no? Este concepto que es información encadenada o actividades encadenadas, en donde ninguno en particular es dueño de toda la información, sino de una porción de esa información, y eso facilita que si este eslabón cae en alguno de estos países, es muy fácil reconstruirlo y no se me cae toda la cadena logística como era antes el negocio del narcotráfico, allá cuando, digamos, por los 90, ¿no? Que sí dependía de toda una logística que casi era única. Hoy en día eso hace que tengamos totalmente atomizado estos eslabones por cantidad de lugares, cada eslabón atrás de una pequeña organización o una gran organización criminal, pero todos obedeciendo a un mismo ecosistema criminal. Perfecto. Gracias, Alejo, por acompañarnos aquí en Noticias 180 Minutos con toda esta información que nos proporcionas, como siempre. Alejo Campos de Crime Stoppers con